La paz del Señor Jesucristo. Nos alegramos en esta tarde con todo el corazón de la oportunidad que Dios nos concede de poder saludar a nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo, donde quiera que estén, agradeciendo la dicha de poder llegar a donde hay necesidad de conocimiento, de palabra, de esperanza, de consuelo de Jesucristo. Quiero hacerlo de esta manera el día de hoy, leyendo unos versículos acerca de Jesucristo, que es el centro de nuestra participación. En Filipenses capítulo 2 y versículo 8, hablando de la naturaleza humana de Jesucristo, dice así, 2:8 de Filipenses: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, el Espíritu Eterno. Quiero hacer una oración, aunque pequeñita, para obedecer a esta palabra leída, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Padre soberano, creador del cielo y de la tierra, en obediencia a tu palabra, Señor, presentamos nuestra gratitud de conocer, Señor, y entender que has visitado la tierra en 3 tiempos diferentes, que te has manifestado, Señor, para que el humano sepamos, conozcamos y entendamos tu infinito amor y misericordia al dejarte ver, Señor, conforme a tu palabra, visitándonos como Padre, visitándonos como Hijo y visitándonos como Espíritu Santo. Señor, a ti la honra y la gloria, encomiendo la causa en tus manos en esta tarde preciosa, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Que se haya escrita en ese pizarrón: ¿por qué los apóstoles no llamaron Padre a Jesús? Esta es una pregunta bastante interesante, a la vez inquietante, que ayuda cuando menos a observar la Escritura con esa finalidad de entender el por qué no le llamaron Padre a Jesús los apóstoles. En esta ocasión presentaremos pues un mandamiento por el cual no le llamaron Padre. Pero antes de llegar a ese puntito, la razón del por qué no le llamaron Padre a Jesús, tenemos que extender un poquito, aunque sea el tiempo escaso. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó como Padre eterno, de acuerdo a la palabra hablada por el profeta Malaquías, capítulo 2 y versículo 10. Esa palabra profética nos ha ayudado a comprender que Dios visitó a la tierra como Padre eterno por una razón que el lector de la Biblia tenemos que conocer, tenemos que entenderla, tenemos que creerla, y dice así. Voy a darle lectura a Malaquías capítulo 2 y versículo 10, con serenidad. Dice así, en el nombre de Jesús: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí Malaquías, el profeta,
que es el último de los profetas menores. Se le llama menores por la cantidad de libros, de cartas que escribió, por la cantidad de capítulos que escribieron, que fueron poquitos, se le llaman menores, no porque hayan sido menos importantes que los demás, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No, por esa razón no es que se le llaman menores, sino por la cantidad de escritos que tienen sus libritos que aportan su nombre. Este varón llamado Malaquías dio a entender que Dios se dejó conocer en la antigüedad como Padre por la creación, como Padre por la creación. En esa visita de Dios al mundo de una manera que nadie lo pudo ver, que nadie lo pudo palpar, ni aún Moisés, que fue un servidor suyo, de alto contenido en su servicio y trabajo, que pudo ver maravillas y cosas grandes, no lo pudo ver. De manera que Jesucristo lo dice con claridad, y lo dice por allí en Juan capítulo 1, ahí lo enseña Juan el apóstol. A la altura del versículo número 18, Juan 1:18, dice así: a Dios nadie le vio jamás. ¡Qué verdad! El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dando a entender así de esa manera que no hay en realidad ser humano que lo haya visto en el tiempo que se manifestó como Padre en la tierra. No hubo quien lo viera, porque Dios es espíritu. Ese es un punto interesante para saber por qué razón los apóstoles no le llamaron Padre a Jesús. Y qué bien ir comenzando, aunque sea medianamente, en esta información de las Sagradas Escrituras. Pero en la segunda manifestación de Dios al planeta Tierra, ya no fue como en el Antiguo Testamento, sino que ahora se manifestó como carne, como hijo. Dos cosas que ayudan a entender. La carne humana de aquel santo varón engendrado por el Espíritu Santo es una segunda manifestación de Dios al planeta Tierra como hijo, siendo el mismo Dios. Y allí es donde Juan el apóstol, enseña con bastante claridad para los estudiantes de la Biblia, para los que sí verdaderamente anhelan conocer esta verdad que se esconde de alguna manera en el mundo en que vivimos, no de parte de Dios, no está escondida, de parte del humano, sí. Por eso dice el versículo número 14 de Juan 1, Evangelio según Juan o San Juan, si usted quiere verlo así: y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo era Jesús y se hizo carne. Por esta razón el verso 1 amplifica mucho más para que el 14 que estoy leyendo sea pues más entendible. Y el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí Juan expresa que no habían dos, el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí algo que encierra un bastante estudio
para poder entender por qué razón dice Juan, y vimos su gloria, porque nadie lo pudo ver en calidad espiritual, porque la naturaleza de Dios es Espíritu Santo, invisible, no visible, y nadie podía ver a Dios en su naturaleza divina, porque moría. Claramente no podía resistir el género humano ante un ser tan poderoso como es Dios. No lo podía ver nadie. No lo vio Moisés, no lo vio Pablo, está dando un salto muy grande de la historia. Nadie lo pudo ver cuando Dios manifestó, digamos, en su naturaleza divina, enseñando esto Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero para poder encaminarnos un poquito en esta gran pregunta, ¿por qué los apóstoles no le llamaron Padre a Jesús? En Mateo capítulo 23 y versículo número 9, ahí tenemos el mandamiento de Jesús hacia todos sus discípulos, a los que creyesen en Él, a los que pudieron seguirlo en su tiempo de estancia sobre la tierra como ser humano. El mandamiento dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esta gran verdad se deja oír de labios de Jesús, lo escribió Mateo. Este mandamiento de que a nadie llamaran Padre, a nadie, pero en esa calidad de santidad, de gratitud, de creación, de salvación, a nadie. Prohibido llamarle Padre a un ser humano en ese sentido de carácter espiritual, porque todo ser humano le llamamos Padre a quien nos engendró, y no tiene relación lo humano con lo divino, está separado. Cuando Jesús les dio ese mandamiento que a nadie llamaran Padre, en realidad porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que entender algunas cosas que son de carácter difícil para entenderlo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, que ellos le dijeron: enséñanos a orar, y Jesús les dice, con lo primero que comienza el Padre Nuestro, le dice: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta otra gran aclaración de parte de Jesucristo ayuda a los lectores que sí verdaderamente estudian con el corazón, porque cuando hablamos de los cielos es distinto el cielo, porque en realidad de la tierra hacia el cielo, el cosmos donde habita Dios, hay 3 cielos, y Jesús dijo: orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. En las 2 ocasiones Jesucristo se declara a sí mismo como Padre eterno. Entenderlo el lector es complicado, porque necesita tener la licencia del Todopoderoso y oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, a raíz de eso podemos ver que aquí en este pasaje bastante importante, también de Juan, capítulo 14, ahí donde se enseña, yo considero que es uno de los puntos más complicados para los de este continente, y posiblemente aún para los israelitas de nuestro tiempo, muy complicado. Pero en el capítulo 14, cuando Jesús se da a conocer como el Padre,
como el Padre eterno, habiendo dicho que a nadie llaméis Padre eterno, esto da a entender que solo hay uno a quien se puede llamar Padre eterno. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque esto no se entiende por académico, por sabio, por noble, no, se entiende por gracia de Dios. Esto se deja ver en Juan capítulo 14, aquí estaba Jesús dialogando con sus apóstoles y habían dos que tenían nombre y se dejan ver su nombre, uno Tomás y el otro Felipe. Después de decirles Jesús lo que había en el más allá, que ya están las moradas preparadas, que Él no iba a preparar moradas, como algunos predican, que no es cierto. Las moradas ya están todas hechas desde tiempos inimaginables. Y aquí le dice Jesús, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, de labios del santo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En realidad, siendo apóstol escogido por Jesús, desconocía eso. Figúrese usted cómo estaríamos nosotros o cómo estaremos nosotros para poder entender el lenguaje de Cristo, solo por un milagro. Dice el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga esto, nadie viene al Padre sino por mí. Esa palabra es para atraer o para alejar. El plan de Dios no es alejar, es atraer. Pero en realidad es distinto venir a ir. Y Jesús nos dijo, nadie va al Padre sino por mí. De manera que en este versículo 6 de Juan 14, 6, Jesús está diciendo que el Padre, que es Espíritu, Dios es Espíritu, el Padre eterno es Espíritu, estaba en el tabernáculo de carne que Él se formó, en el velo de carne, en aquel cuerpo humano. Ahí estaba no medio Dios, no un cuartillo de Dios, sino todo Dios. Ahí está. Por eso Jesús decía, nadie viene al Padre sino por mí. Esto da a entender, yo te hago el llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os he descansado. Pero el que estaba hablando era el Espíritu Eterno, que se conoce como Padre Eterno por la creación. Y así se conoció en el Antiguo Testamento y así es su naturaleza para con el hombre. Pero sigue diciendo, Jesús hablando, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Palabras que dejaron desconcertados a aquellos discípulos. Pero ¿dónde está? Si tú dices que le hemos visto, yo quiero saber más de Él. ¿Dónde está Él? Cualquiera pudiera haber dicho esas palabras. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe, verso 8, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Palabras poderosas y a la vez dulces y a la vez, pues, recias, por cuanto Jesús les reprochó en ese momento, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Posible es que Jesús les estaba diciendo que antes de nacer, como hombre, ya estaba Él. Ya estaba ahí.
Jesús, pero en espíritu. No que hayan dos espíritus, el mismo Dios. Como verbo, existía Jesús como verbo antes de tomar un cuerpo de carne, engendrado por el Espíritu Eterno en el vientre de una mujer llamada Miriam en hebreo y María en castellano. De manera que Jesús le hace ver que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada lector de nuestro tiempo, que pues batallamos al principio, nos enredamos cuando pensamos que el Padre es uno, que Jesús es otro y el Espíritu Santo es otro. ¡Qué enredo tan grande el que nos inyectan, nos proyectan, nos enseñan y nos engañan! Desafortunadamente. Entonces, sigue diciendo el verso número 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Esa palabra es tan complicado entenderla. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está diciendo que es el mismo. Si yo me aferro a pensar que no es así, tengo un problema bastante grande en mi vida espiritual. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se me han terminado los minutitos, estimado hermano, y lamento mucho que no he podido llegar a una amplia explicación acerca de por qué los apóstoles no le llamaron Padre a Jesús. Y ya lo vimos allí en el 23:9 de Mateo, que Jesús les dio el mandamiento de que a nadie llamaran Padre aquí en la tierra. Entonces ellos obedecieron, y en lugar de decirle Padre, le dijeron Dios a Jesús. Ya no Padre en las letritas, sino Dios. Y esa parte no la alcanzaré hoy a decirles a los amigos que preguntan. Y pues le doy gracias al Señor por la oportunidad de hoy, deseando que Dios le bendiga a usted grandemente. Y de esta forma creemos que la Escritura nos deja ver mucha información acerca de por qué razón ellos no llamaron Padre a Jesús. Y vemos aquí en Juan capítulo 20, vemos ahí la información que se nos deja ver por qué a Jesús no le llamaron Padre los apóstoles. No, porque Jesús se los prohibió, que aquí en la tierra a nadie le llamaran Padre. Y ellos fueron obedientes, porque el Padre eterno estaba y está en el cuerpo de carne de Jesús. Entonces, un varón que también toma parte en este gran proyecto de información, lo vemos haciéndole aquella pregunta a Jesús, Tomás, que no sabía a dónde iba ni sabía el camino. Ahora lo vemos acá en otro nivel que también es sumamente importante, que habla Juan 20:24, muy interesante para los lectores de la Biblia y que leen para aprender y no para contender, que leen para enriquecer su conocimiento y no para humillar a alguien que apenas está tomando el libro, que apenas conoce un texto,
que muy apenas lee un salmito y que no entiende lo que dice el salmo. El verdadero creyente no es así. El verdadero creyente lee, enriquece su mente espiritual para enseñarle al ser humano que sea, de cualquier doctrina, denominación, credos, a todos, porque solo una verdad existe. Dice el verso 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oiga, ¿por qué no le llamaron Padre a Jesús? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No le llamaron Padre, le llamaron Dios. Que es tan fácil llamarle Padre o llamarle Dios. No sé cómo usted lo vea, pero en realidad tiene que encontrarle la combinación a ese puntito. Y acá en el capítulo 14 de Juan, dice por aquí el versículo 13 y 14, siempre presentándose como Padre eterno Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mire que si Jesús hubiera dicho: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, usted tendría razón en pensar que hay dos. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Espíritu sea glorificado en el Hijo, porque el Padre es Espíritu. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo importante en esta gran pregunta consiste como gran respuesta que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús, y es el nombre, el poder de Dios, la identidad del cristiano, el que perdona sus pecados, el que le ofrece sello de garantía. El nombre es el sello de garantía de todo creyente, hombre o mujer, de cualquier cultura, raza o lengua, nacionalidad y credo. El nombre. Por eso el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, sacerdotes del Antiguo Testamento, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Maravilla de maravillas, oportunidad de oportunidades. El hermano, hermana que entiende el nombre y cree en el nombre, haya solución a su problema condenatorio que se llama pecado. Nacimos en pecado, crecimos en pecado, y si morimos en pecado no vamos con Dios. Pero existe esa oportunidad, el nombre de Jesús. Ahora es necesario que usted sepa cómo recibirlo, de qué manera, de qué forma, cómo le haré. Pues fíjese que si usted el día de hoy creyere que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, es bienaventurado. Y enseguida se bautizare en el nombre del resucitado, es usted perdonado. Y a la salvación se le llama perdón, y al perdón salvación. Tristemente, no se enseña así en cualquier lugar. No lo cree el ser humano, aún leyéndolo. En Hechos 2:38, usted lo puede leer. Si no lo cree, mis respetos a su criterio, pero el que no lo cree se condena. Y el que lo cree y lo hace y lo vive, muere en esperanza, con la garantía de resucitar cuando Cristo venga, o de la oportunidad única de ser transformado cuando Cristo venga. Así enseña Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la salvación del alma. No hay cosa en el mundo que se pueda igualar al perdón que ofrece Jesús, y aquel que lo acepta deberá bautizarse en su santo nombre. Ahora bien, al decir por qué no llamaron Padre a Jesús, porque Él le dijo que no lo hicieran y le llamaron Dios, Señor y Dios. Por esa razón también Juan, en su primera cartita, escribió él, pues con poder, con conocimiento, con autoridad. En el capítulo 5 y versículo 19 y 20, que con esto voy a terminar, sabemos que somos de Dios, dice Juan, hablando de todos los siervos y consiervos y los que existían en ese tiempo y los que existieron en ese tiempo. Sabemos que somos de Dios. Si esta palabra de Juan abarca los tiempos y las edades, gloria sea el nombre del Señor Jesús. Si sabemos si somos de Dios o no somos de Dios. Ellos sí, porque ellos predicaban el nombre, bautizaban en el nombre, creían en el nombre, era su identidad. Y el mundo entero está bajo el maligno, dice Juan, dando a entender que solamente la bendita iglesia del Señor es la que no está bajo el maligno, porque si somos del nombre, somos de Dios, y si no somos del nombre, no somos de Dios. Pero el Hijo de Dios ha venido, dice el siguiente versículo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
que pudieron haber dicho, este es el verdadero Padre y la vida eterna, pero ya Jesús les había prohibido que a nadie le llamaran aquí en la tierra Padre, a nadie. Entonces cuando se dirige uno a lo divino, Padre eterno, en el nombre de Jesús, porque el Padre está en Cristo, en el cielo. En el cuerpo de carne de Jesús está el Padre eterno. No hay lector, ni escatólogo, ni teólogo que me enseñe 3 tronos arriba en el cielo. No existen, solo un trono. Juan, cuando sube al universo en espíritu, al cosmos, sube Juan y inmediatamente ve un trono, un altar, y a uno sentado. ¡Qué maravilla! A uno sentado. No vio Juan 3 tronos bajo ningún punto de vista. No lo pudo ver porque no existen 3 tronos en el cielo. Solamente allá existe lo que dice en el capítulo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Entiéndase bien o no se entienda bien, así lo enseña. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra sentarse es descanso eterno. Pero ¿cómo está eso? Que un vencedor aquí en la tierra se siente con Jesús en su trono, como Jesús venció y se ha sentado con su Padre en su trono. Estimado amigo lector de la palabra, es complicado, pero es maravilloso cuando usted lo entiende, cuando usted lo recibe por gracia y declara en su alma a Jesús como el Padre eterno, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo guarde. Hay mucho más sobre este asunto. Existe una cantidad de versículos que no los tocamos. Y para entender esta bendición tan grande de reconocer al Padre eterno en Jesús, tendríamos que ver varias profecías y necesitamos un espacio de tiempo regular para ello, y esperaremos en la grandeza de Dios, en su gran bondad infinita y misericordia, que Él le enseñe a usted, que Él nos guíe y que lleguemos al verdadero conocimiento. Que la gracia del Señor sea con usted y toda su familia, a donde quiera que usted se encuentre. Es y será siempre nuestro mejor anhelo como hijos y sirvientes del Señor Jesucristo. Dios le guarde, hermano.